nuevamente nos reiteramos, le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta tarde y estamos muy agradecidos a Dios por el regalo que nuevamente nos brinda de poder reunirnos como su pueblo para alabarle, para darle la adoración que Él se merece, para estudiar su palabra, para compartir con nuestros amados hermanos en Cristo y para escuchar lo que Él tiene que decir. Así que acompáñenme un momento en oración y entramos entonces de lleno a nuestra enseñanza en la tarde de hoy. Padre, agradecidos estamos por tu inmenso amor. Cristo Jesús, tú eres nuestra esperanza fiel. You are our living hope. No hay absolutamente nada más que nosotros necesitamos. Tú has sido, eres y serás suficiente, Señor. Lo que en esta hora te pedimos es que de forma sobrenatural, Espíritu de Dios, nos ayudes a conciliar nuestros pensamientos y que los mismos estén enfocados en la palabra que tienes para nosotros en esta tarde. Que en la forma en que solamente puedes hacer, renueves nuestro entendimiento, que eso provoque que seamos transformados de adentro hacia afuera, que afecte nuestras decisiones, que afecte nuestras prioridades, que afecte la forma en que vivimos nuestra vida, Señor. Te rogamos nuevamente que de nosotros tengas misericordia. Somos pecadores, Señor, lavados por la sangre de Jesucristo. Y que por favor nos hables, Señor. Queremos escuchar tu voz con claridad y te imploramos, Señor, que luego nos concedas una porción apropiada de tu gracia para poder poner en práctica, vivir, obedecer las cosas que nos enseñes en esta tarde. Que esta porción bíblica con la cual estamos tan familiarizados, Señor, cobre un sentido distinto, nuevo, fresco, Señor, y que nos provoque darte la alabanza y la gloria y la exaltación que tú te mereces, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio eterno que tenemos de poderte llamar papá. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Redentor, nuestro Salvador Jesucristo, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. En la tarde de hoy vamos a continuar con una serie de enseñanzas que comenzamos hace aproximadamente 11 años atrás, luego de que pasamos casi un año y medio estudiando el libro de Apocalipsis. Empezamos unas enseñanzas que no estaban encajadas en los patrones que normalmente utilizamos y le pusimos de nombre a esa serie de enseñanzas mientras tanto esto hacemos, o mientras tanto eso seguimos haciendo, mientras tanto esperamos el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, continuamos viviendo la vida cristiana, continuamos sirviéndole a nuestro Redentor, continuamos buscando obedecerle en la forma en que Él se merece. La porción bíblica que vamos a considerar está en este capítulo 5 de Mateo, son los versículos del 8 al 12, vamos a leerlos dentro de un momento, pero antes de hacerlo, quiero volver a compartir algo con ustedes que al hacerlo usted se va a recordar de lo que estoy diciendo, pues porque lo compartí con cada uno de ustedes en el día de ayer. El pasaje que estamos considerando se encuentra en el Sermón del Monte. Del Sermón del Monte podemos decir muchísimas cosas, pero simplemente vamos a decir algunas en particular que se relacionan íntimamente con este capítulo 5. En el Sermón del Monte vemos el estilo de vida de los que pertenecen
al reino de Dios. Cristo comienza hablando del reino de Dios y vemos el estilo de vida que debe caracterizar las personas que son parte del reino de Dios. Yo someto a su consideración que usted y yo somos parte del reino de Dios, el gobierno de Dios en el corazón de cada uno de los que Él ha escogido y ha salvado. Parte de este estilo de vida de los que pertenecen al reino de Dios, que son pobres en espíritu, son personas que lloran por su pecado. Al ser pobres en espíritu, al reconocer su pobreza espiritual, lloran, gimen, se lamentan por su pecado, y como resultado de eso que ha sucedido dentro de ellos, reflejan la mansedumbre de las personas que conocen la verdad acerca de sí mismos. Cuando usted y yo conocemos la verdad de lo que está dentro de nosotros, el deseo de ser arrogante, el deseo de ser vanaglorioso, el orgullo espiritual se arrastra por el piso, porque cuando verdaderamente conocemos lo que está dentro de nosotros, eso inevitablemente, si usted es verdaderamente un cristiano, lo va a llevar a ser una persona humilde, a ser una persona mansa, a expresar mansedumbre en su diario vivir. Esa persona que está consciente de su bancarrota espiritual, que llora por la presencia de ese pecado y que esa convicción se refleja en mansedumbre, esa persona inevitablemente va a tener hambre y sed de justicia. Esa es la Escritura. Y la Escritura dice que esa hambre y sed de justicia es creada por Dios, y el Dios que crea esa hambre y sed de justicia también sacía esa hambre y sed de justicia. Y como resultado de que Dios sacía nuestra hambre y sed de justicia, nos permite a nosotros entender que estamos recibiendo misericordia de Dios, y cuando usted y yo recibimos misericordia de Dios, dice la Escritura que inevitablemente eso va a resultar en que nosotros vamos a comenzar, parte de nuestro estilo de vida va a ser el ser misericordiosos con otros. Eso nos va a llevar también a buscar la pureza de corazón, y el resultado de buscar esa pureza de corazón, alcanzar esa pureza de corazón, esa limpieza de corazón, si usted quiere, va a ser el que vamos a poder ver a Dios. Y como Dios es un Dios de paz, al ver a Dios, al contemplar a Dios, al poder comprender lo que Dios quiere enseñarnos de Él, nos vamos a dar cuenta que por encima de muchas consideraciones Él es un Dios de paz. Eso va a provocar que nosotros nos convirtamos en pacificadores. Lo que estoy haciendo es simplemente, en mis propias palabras, describiéndole a usted qué es lo que estos primeros 13, 12 versículos del capítulo 5 de Mateo describen. Lo que están describiendo es el estilo de vida de las personas que verdaderamente pertenecen al reino de Dios. Así que estas personas están conscientes de su pobreza espiritual. Eso provoca lamento en ellos. Eso provoca hambre, sed de justicia que Dios satisface. Esa hambre y sed de justicia que Dios satisface les permite a ellos ver la misericordia de Dios. Al ver esa misericordia, que Dios ha sido misericordioso con ellos, inevitablemente ellos se tornan en personas misericordiosas para con otros, y eso los mueve a buscar pureza de corazón. Al buscar esa pureza de corazón, van a ver a Dios, y al ver a Dios, entre las cosas que van a ver, nos dice este capítulo número 5, es que vamos a ver la paz, que Dios es Dios de paz, y eso nos va a convertir en pacificadores. Y como lo escribí en la tarde de ayer, tarde o temprano, ese estilo de vida que describen estos primeros versículos de estas bienaventuranzas, tarde o temprano ese estilo de vida hará que personas pecadoras como usted y como yo, que vivíamos separados, enemigos de Dios por toda nuestra vida hasta el momento en que Dios nos dio el regalo de la salvación, ese estilo de vida va a provocar que tarde o temprano nosotros nos parezcamos a Cristo.
Y es precisamente el parecernos a Cristo como resultado de ese estilo de vida el que provoca que seamos perseguidos. Y como la Escritura enseña en esta porción bíblica, el ser perseguidos no provoca lamento en nosotros, sino que provoca en nosotros gozo. Porque al ser perseguidos por vivir conforme al estilo de vida que es descrito aquí, Dios permita que me esté entendiendo, el resultado es que nos gozamos, porque si somos perseguidos por eso, somos partícipes de lo que Cristo el Señor experimentó y de lo que los profetas que vinieron antes de Él también experimentamos. Nosotros nos gozamos en esa persecución porque sabemos que grande habrá de ser nuestra recompensa en el cielo cuando estemos delante de la presencia de Dios en unión a todos aquellos que son de la fe en Cristo, que han muerto en el Señor Jesucristo. Los versículos que nos interesan en esta tarde son los versículos del 8 al 12. Nosotros los hemos visitado recientemente. Y el versículo 8 del capítulo 5 nos dice de esta forma: bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados, bendecidos, dichosos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿No quieren ser dichosos? How many of you want to be blessed? Todo el mundo, ¿verdad? All right? Okay. De paso, la enseñanza tiene como título Cristianos bendecidos al revés del mundo. Porque lo que es bendición bíblica es distinto a lo que es bendición conforme al mundo. Aquí lo vemos. Bienaventurados los de limpio corazón, bendecidos, dichosos, los que tienen un corazón limpio, un corazón puro, porque verán a Dios, porque podrán comprender, porque van a tener la capacidad, nuevamente con ese corazón limpio, puro, que solamente Dios puede crear, de poder entender las cosas espirituales. Dice la Escritura que el hombre natural, que bajo ninguna consideración va a tener un corazón puro, un corazón limpio, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, no quiere ni puede entender las cosas de Dios. Nosotros, si somos entre los que tenemos un corazón limpio, somos bendecidos, y parte de esa bendición es que podremos ver a Dios. No estamos hablando de ver literalmente como yo estoy viendo al hermano Moisés y a la hermana Nori delante de mí en este momento. Estamos hablando de comprensión, estamos hablando de discernimiento. Estamos hablando de ver con nuestros ojos espirituales. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Él es el Dios de paz. Como decía el americano, like father, like son. De tal palo, tal astilla. Tú eres hijo de Dios, vas a ser un pacificador porque Él es el Dios de paz. Alguien dice amén. That's what it means. Right? No es pacifista, es pacificador. Son cosas distintas. Versículo 10, bienaventurados, bendecidos, dichosos, los que padecen persecución por razón de la justicia bíblicamente definida, por lo que es correcto a los ojos de Dios, la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, nuevamente, bienaventurados, bendecidos, dichosos seréis cuando por mi causa os insulten, dichosos, bendecidos. What a blessing. ¿Qué clase de insulto me han dado? Han barrido el piso conmigo. What a blessing. ¿Se da cuenta que es al revés del mundo? Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, cuando os persigan. Imagínense qué clase de bendición que donde quiera que usted se meta lo estén persiguiendo. No para darle cosas buenas, sino para hacerle daño, para hacer la vida de usted difícil. Ojalá que esté prestando atención, por favor. Bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Una cosa es que digan toda clase de mal contra mí porque es verdad lo que están diciendo. Otra cosa es que digan toda clase de mal de mí y están mintiendo. Y eso que sea una bendición para mí. Versículo 12, gozaos y alegraos,
porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Y en adición a eso, porque persiguieron de esa forma a los profetas que vivieron antes de vosotros, y lo mismo hicieron con nuestro Maestro, con nuestro Señor, con nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Preste atención, por favor, saque su lapicero, vamos a escribir 2 o 3 cosas y vamos a ir un poquito deprisa. La última vez no pudimos concluir la enseñanza en la forma en que debimos haberlo hecho. Mi esperanza es que en el día de hoy pues no me suceda lo mismo. Así que me voy a enfocar en las notas que tengo aquí y así no me voy a desviar y así me voy a asegurar de que lo que Dios durante toda esta semana ha estado impressing in my heart in regards to this matter is the things that I will share with you today. Now, como ya sabemos, lo que conocemos como Beatitudes, bienaventuranzas, está al comienzo de lo que también conocemos como el Sermón del Monte. En estas Beatitudes, bienaventuranzas, en esencia encontramos directrices que son muy claras para el verdadero creyente en cuanto a cómo debe ser su estilo de vida. Enseñanzas previas en las últimas semanas, uno de los pasajes que atendimos, decía, no os engañéis, right? Y el énfasis de Pablo era el hecho de que precisamos ser cuidadosos al pensar que ahora que tenemos una nueva vida, estábamos muertos espiritualmente, ahora estamos vivos espiritualmente, tenemos una nueva vida, de que esa nueva vida que tenemos ahora no tiene nada que ver con mi estilo de vida. Tengo una nueva vida y esa nueva vida tiene que impactar, tiene que cambiar mi estilo de vida. Y las bienaventuranzas, nuevamente, lo que nos ofrecen son directrices sumamente claras para los que realmente les son de Cristo en cuanto a cómo debe ser nuestro estilo de vida. Punto aparte, y es que usted y yo no podemos escoger cuál de estas bienaventuranzas nosotros vamos a aplicar a la vida de nosotros. Usted no puede decir, pues yo simplemente quiero la número 8 y la 9. Bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Pero la número 10 y la número 11, esas no las quiero. Menciono eso, quizá un señalamiento un tanto vacío, sin mucha profundidad bíblica o teológica o espiritual, pero la realidad es que así es como en el diario vivir actuamos. Sí, dame esto, dame aquello otro, pero cuando se trata de persecución y estas cuestiones, no eso no lo quiero. Y el énfasis es que eso no puede ser de esa forma. Cuando se trata de estas bienaventuranzas, de estas directrices claras para el verdadero creyente en cuanto a cómo debe ser nuestro estilo de vida, son todo o nada. ¿Ok? No son opcionales. Como vimos en la introducción, cada bienaventuranza fluye de la bienaventuranza previa y se desborda en la próxima. Otra vez, el pobre en espíritu, los que son pobres en espíritu lloran por su pecado, como resultado reflejan la mansedumbre del que conoce la verdad acerca de sí mismo, y esa realidad provoca que tengan hambre y sed de justicia, las cuales, sed de justicia, reciben de Dios de forma misericordiosa, y al recibir esa misericordia, inevitablemente son empujados a ser misericordiosos con otros. En el día de hoy, nos vamos a enfocar en las últimas 3 bienaventuranzas, que también son parte de esta secuencia que acabo de mencionar, y sobre todo son parte de la imagen que Cristo nos quiere dar acerca de lo que es ser un discípulo de Cristo maduro.
vemos que mientras nos convertimos en personas con un corazón limpio, esa es la obra de Dios en nosotros, corazón puro, podemos ver a Dios. Y cuando vemos a Dios, nos damos cuenta que Él, ya lo mencioné hace un momento, Él es el Dios de paz. Y si nos damos cuenta de que Él es el Dios de paz, lo hacemos por medio de la sangre del Señor Jesucristo. 3 pasajes bíblicos que tenemos ahí en el bosquejo suyo, que están en la pantalla y que están en la santa palabra de Dios, que nos dicen precisamente eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice que el mismo Dios de paz, subraye, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, esto es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Que el Dios de paz, véalo nuevamente, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ese Dios de paz que resucita a Cristo, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él, produciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, por medio de Jesucristo, al cual, mejor dicho, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Colosenses capítulo 1, 19 al 20, pasaje clave para todo aquel que cree en la suficiencia de Cristo, porque a el Padre agradó que en Él, ese es Cristo Jesús, en Él habitara toda la plenitud, toda la divinidad. Cristo le dijo a uno de sus discípulos, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y por medio de Él, de Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, subraye, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. En otras palabras, que el poder usted y yo ver a Dios como Él es, habrá de provocar en nosotros el deseo de que otras personas vengan a su paz. Recientemente leía un devocional de Spurgeon en una noche, hace varias semanas atrás, donde hablaba de la misericordia. Y hubo un señalamiento que él hizo que se hizo parte mía y ha sido parte de mis oraciones. Y él oraba para que otras personas en el país que fuera, bajo el gobierno que fuera, del color que fuera, del background que tuviesen que fuera, que esas personas pudiesen experimentar la misericordia que él, Spurgeon, había experimentado. That's a good prayer. Esa es una muy buena oración. Y aquí vemos que el poder ver a Dios como Él es provocará en nosotros el deseo de que otros tengan su paz. Cuando podemos ver a Dios, que experimenten la paz de Dios. Por lo tanto, dice la Escritura que los que tienen un corazón limpio, un corazón puro, inevitablemente van a terminar siendo pacificadores. Algo que vamos a tratar de clarificar en la tarde de hoy. Lo hemos escuchado muchísimas veces y como sucede con grandes porciones de la Biblia, hemos escuchado mensaje tras mensaje, estudio tras estudio, lo que sea, y mucho de lo que hemos escuchado ha sido una mala interpretación de lo que el pasaje en su contexto original verdaderamente significa. Esos pacificadores, tarde o temprano, son personas que tarde o temprano descubren que como Cristo, ellos también van a ser perseguidores. Los que tienen un corazón puro, tarde o temprano van a poder ver a Dios. Al ver a Dios se van a dar cuenta que este es un Dios de paz. Eso los va a convertir en pacificadores y tarde o temprano descubren que como Cristo ellos van a ser perseguidos, aunque nos dice la porción, a pesar de que son perseguidos, pueden sentirse gozosos, se pueden gozar, porque el ser perseguido los coloca en la misma posición que se encontró Cristo, que fue perseguido,
y en la misma posición que se encontraron los profetas, que también fueron perseguidos antes de Cristo. Así que lo que vamos a hacer en nuestra enseñanza en esta tarde, vamos a considerar brevemente estos pasajes bíblicos. Vamos a tratar de contestar 3 preguntas. Vamos a utilizar 3 preguntas como guía, de forma tal que podamos beneficiarnos de lo que la Escritura nos enseña, y quizás el enfoque que vamos a tener en esta tarde de estos pasajes tal vez sea un poco distinto a lo que normalmente usted y yo hemos escuchado. Así que comenzamos ahí donde dice la realidad que eventualmente los de limpio corazón y los pacificadores gozosamente llegan a descubrir. Right? Ese es el encabezamiento. Hay una realidad que eventualmente los de un corazón limpio y los pacificadores gozosamente llegan a descubrir. Gozosamente llegan a descubrir. Así que lo primero que preguntamos es quiénes realmente son los de limpio corazón. Porque el versículo 8 nos dice, bienaventurados, bendecidos, dichosos los de limpio corazón, porque verán a Dios. Así que, ¿quiénes son los de limpio o puro corazón? Me parece a mí que de primera intención, Cristo parece sugerir que son aquellas personas que tienen un corazón que moralmente está limpio, que moralmente es puro. Y eso inevitablemente nos lleva a considerar los pasajes que hemos estado considerando por varias semanas en Matete, los miércoles en la noche, pasajes como Ezequiel, capítulo 36, versículos del 25 al 26, que lee de esta forma. Una profecía mesiánica acerca de la regeneración o el nuevo nacimiento. Esparciré sobre ellos agua limpia, arriba hacia abajo, y seréis purificados de todas, no algunas, vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, insensible, muerto espiritualmente hablando, y os daré un corazón de carne. Así que aunque la pureza de la cual nos habla el Antiguo Testamento, sin lugar a dudas se refiere o se encaja dentro del asunto de la limpieza, esa pureza de la cual nos habla el Antiguo Testamento también es un asunto que enfatiza, escuche que este es el cambio probablemente o el énfasis un poco distinto, que enfatiza el compromiso y la entrega de nuestro corazón y voluntad a que los parámetros de Dios se realicen en nuestra vida. Escuché la palabra del Salmo 24, versículos 3 y 6. Esto es lo que dice. Dice algo que acabamos de mencionar aquí al leer la porción de Ezequiel. Esto dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Respuesta, el limpio de manos y ¿qué? Y puro de corazón. Y añade, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas, Ezequiel llama idolatría, ni ha jurado con engaño. Esa persona recibirá bendición de Dios y justicia de Dios de salvación. Y tal es la generación de los que buscan su rostro, Dios de Jacob. Escriba esto en su bosquejo, por favor. La impureza implicada aquí no es solamente lo inmundo, no es solamente la suciedad interna, inmoral si usted quiere. Aquí el corazón impuro es un corazón indeciso, es un corazón inconstante, es un corazón dividido. Y lo que nos dice aquí primeramente, este versículo 8, es que bendecidos, dichosos, bienaventurados son los de limpio corazón. Y lo que estamos tratando de clarificar es el hecho de que la limpieza no solamente se limita a la limpieza moral, sino que también enfatiza el hecho de que la indecisión, de que la inconstancia y el tener un corazón dividido afecta la limpieza y la pureza de nuestro corazón. Y muy pocas veces nosotros tomamos eso en consideración. De paso,
estas cosas que he mencionado, un corazón indeciso, un corazón inconstante, un corazón dividido, no es un corazón limpio, es el punto. Un corazón inconstante, un corazón indeciso, un corazón dividido, no es un corazón puro. Es un corazón que la Escritura lo identifica como un corazón del corazón de una persona de doble ánimo. Santiago, capítulo 1, versículo 8, nos habla sobre el particular. Ya que esa persona es de doble ánimo y es inconstante en todos sus caminos, es inestable en todos sus caminos. Santiago 4:8 nos recuerda, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de ¿qué? Los de doble ánimo. Son un corazón impuro, un corazón de doble ánimo que quiere estar con Dios y quiere estar con el mundo, pues un corazón impuro, de doble ánimo. Y la exhortación es que purifiquemos nuestros corazones. Escriba estas dos cosas en sus notas, por favor. La pureza de corazón implica que estoy inflexiblemente comprometido y dedicado a la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida. Bienaventurados, bendecidos de corazón puros. ¿Por qué razón? Porque verán a Dios. Un corazón puro es un corazón que está inflexiblemente, que no está flexible, está rígido, completamente comprometido y dedicado a que la voluntad de Dios se realice en todos los aspectos de su vida. Escriba esto también. El de corazón limpio, bienaventurados de corazón limpio, corazón puro. El de corazón limpio no permite que nada se pueda interponer, escriba, en su visión de la persona de Jesucristo, en la grandeza, en lo inmenso, en lo glorioso. Cada una de las alabanzas que tuvimos hoy estaban centradas en la grandeza, en lo inmenso de la persona del Señor Jesucristo. Y la persona que tiene un corazón limpio, un corazón puro, no permite, le dice que no, hace todo lo que tenga que hacer, no permite que nada ni nadie se pueda interponer en su visión de la persona de Cristo. Cristo es inmenso, no hay nada como Cristo. ¿Alguien dice amén, aleluya? No hay nada que se pueda comparar a Jesucristo. El de corazón limpio y puro verá a Dios bendecido. No permite que nada pueda interponerse en esa visión que Él pueda tener de la suficiencia, de la grandeza del Señor Jesucristo. Permítame explicar lo que quiero decir. Grandes cosas pueden ser totalmente oscurecidos por cosas pequeñas. Otra vez. Grandes cosas, cosas inmensas, pueden ser oscurecidas por cosas pequeñas si esas cosas pequeñas son traídas lo suficientemente cerca de nuestros ojos. Levante la mano si me entendió. I'm going to give you one more chance. Raise your hand if you understood what I mean. All right. Otra vez. Grandes cosas, cosas inmensas, gloriosas, pueden ser oscurecidas, que no las podemos ver por cosas pequeñas, si esas cosas pequeñas son traídas lo suficientemente cerca de nuestros ojos. En este momento yo puedo ver todo esto que está aquí. Supongamos que lo que estoy mirando en este momento es algo glorioso, es algo inmenso, es algo extraordinario. Right? Pero yo puedo traer alguna cosa pequeña y enfocarla en ella y traerla, acercarla tanto y tanto y tanto a mis ojos que no me permite ver nada de lo que está al frente. Esta es la cosa pequeña. ¿Right? Esta es la cosa pequeña. En este momento puedo ver un montón de cosas. Puedo ver la cosa pequeña, pero puedo verlo a todos ustedes.
Pero en la medida que voy acercando, a ver, cada caso que no veo absolutamente nada que no sea lo que tengo al frente. Por lo tanto, considere esto. El hecho no es cuán importante es algo en sí mismo. El hecho en realidad es cuán cerca de ellos nuestra mirada está fijada. ¿Me entendió? O sea, el issue no es nuevamente cuán importante sea esto. Lo que es importante es cuán cerca de mis ojos, cuán enfocado esté yo en esto. Porque mientras más enfocado yo esté en esto, me va a impedir nuevamente, pues, poder mantener mis ojos en el lugar correcto. Usted y yo sabemos que en este mundo, en su mejor momento, en su mayor esplendor, no tiene nada que pueda compararse con Cristo. ¿Amén? No puede compararse con lo que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén, aleluya? ¿Está de acuerdo? ¿Sabe? Right? Quizá usted necesita, lo primero que tiene que hacer es, primero, detenerse a pensar si usted cree eso o no. Si usted cree en realidad que Cristo es más grande, es mayor, es más digno de mi atención y de mi devoción que cualquier otra cosa en el mundo, incluyendo padre, madre, hijos. Así que usted y yo sabemos que este mundo no tiene nada que pueda compararse con Cristo y todo lo que en Cristo nosotros tenemos. Pero cuando mantenemos las cosas de este mundo demasiado cerca de nuestros ojos, ya no podemos ver a Cristo en su esplendor. ¿Me entendió? Ahora lo que podemos ver es un poco de Cristo, ¿sabes? Pero verlo en su esplendor plenamente, porque mientras más traigo esto para acá, me enfoco más en los asuntos, estas cosas que acabo de mencionar, menos puedo ver a Cristo en su esplendor y en su gloria. Así que nuestro problema es que cuando el valor de este mundo o las cosas de este mundo aumenta desproporcionadamente, eventualmente tropezamos y caemos. Ahora, ¿y cómo yo puedo saber cuando eso está pasando en mi vida, que las cosas de este mundo aumentan de valor desproporcionadamente? Pues simplemente volvemos al ejemplo. Mientras más eso sea el centro de su atención y su enfoque, eso quiere decir que el valor de eso está aumentando desproporcionadamente. Y pueden ser personas, pero pueden ser circunstancias, pueden ser sueños, pueden ser ambiciones, pueden ser problemas. Yo le pregunto con respeto, ¿cuán claro ve usted a Dios en este momento en toda su gloria? Porque Dios es gloria. Amén. ¿Con cuánta claridad en este momento usted puede ver toda la gloria majestuosa, el esplendor de Dios, el esplendor del Señor Jesucristo? Otra buena pregunta es, ¿ve usted a Dios con la claridad que lo vio en algún momento en particular en el pasado? ¿O se ha convertido Dios en algo oscuro y distante? ¿Ha mantenido usted la claridad de su visión de Cristo por medio de su entrega a Cristo de todo corazón, de toda su mente, de toda su alma? Si lo que el pasaje nos dice es: bienaventurados, bendecidos, dichosos son los que tienen un corazón limpio. Y yo someto a su consideración que el enfoque de la mayor parte de nosotros muchas veces es en el aspecto moral. Y lo que en el día de hoy estamos enfatizando es que un corazón que es ambivalente, un corazón que está dividido, no es un corazón limpio, no es un corazón puro. Segunda pregunta:
¿Qué es lo que ser un pacificador realmente implica? ¿Por qué preguntamos eso? Pues porque el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. La lógica de Cristo aquí no es muy difícil de seguir, familia. Como ya dijimos varias veces, en la Escritura Dios es descrito como el Dios de paz. Y como ese Dios de paz que Dios es, dice la Escritura que Dios ha hecho la paz con el hombre y ha hecho la paz con el hombre, como ya sabemos, por medio del Señor Jesucristo, reconciliándonos a sí mismo. Él lo ha hecho todo. Pasaje que nos recuerda tal realidad es 2 de Corintios capítulo 5, 19 al 21. Dios estaba en Cristo, Dios. Todo el mundo está mirando, por favor. Mire lo que dice ahí, por favor. Dios estaba en Cristo. ¿Ok? ¿Tiene duda en cuanto a la deidad de Jesucristo? Lea. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. I'm going to say something, aunque el tiempo... Estaba cantando allí, ¿verdad? Y esta última alabanza que hicimos, esta es la primera vez que la hicimos. Right? So, ella me la envió los otros días y yo la he escuchado varias veces, pero obviamente no me la sabía de memoria y nada de eso. Right? Okay. Y pues no tenía la letra para poder leerla, pero mientras estoy cantando, estoy leyendo la letra y yo estoy cantando, mi hermana, y lo que tengo por mi mente pasándome, familia, lo que me está pasando por mi mente es un videotape de un apartamento donde yo vivía en Maryland en el 1985. Una noche en que yo quise regresar a las cosas del mundo y Dios me azotó bien azotado. Y cómo me arrastré por el pasillo aquel, Marcel, que había donde estaban los aires acondicionados, que a veces se desbordaban de agua. Y cómo me arrastré por ahí y finalmente terminé en la sala orando y clamando a Dios por su perdón y por su misericordia. Recordando el hecho de que en esa noche Dios me limpió. En esa noche yo sentí, pero fue obvio, right? De ahí en adelante nunca más volvió a entrar droga, ni alcohol, ni cigarrillo, ni ninguno de esos vicios que me tuvieron atado por años. No 2, 3, 4, 20, 25 años. Así que puedo decir nuevamente que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Así que como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Dios no tomó en cuenta mi pecado, pero me encargó a ti y a mí nuevamente el ministerio de la reconciliación. Puesto de otra forma, hacer la paz, ser pacificador es hacer la paz. Hacer la paz es ser pacificador. Ser pacificador es parte del carácter de Dios. Hacer la paz es parte del carácter de Dios. ¿Cuántos pueden decir, I agree with that? All right? Okay. Si eso es de esa forma, que es de esa forma, por lo tanto, todo aquel que se convierte en parte de la familia de Dios comparte esa parte del carácter de Dios. Por eso es que dice que sus hijos son pacificadores. Like father, like son. Mencioné hace un momento que, como muchos asuntos en la Escritura, el asunto de la bienaventuranza también ha sido sacado de su contexto. Normalmente sucede eso. Y aquí en el versículo 9, el Señor Jesucristo, al llamarnos
a ser pacificadores, no nos está llamando a ser pacifistas, no nos está llamando a buscar la cesación de conflictos entre las hostilidades de un país con otro. No nos está llamando a nosotros envolvernos y tratar de resolver los asuntos que hay entre Ucrania y Rusia en este momento. Cuando Dios nos dice que somos pacificadores, no está hablando de eso. Esos no son los conflictos que nosotros somos llamados a resolver. Cuando Cristo está hablando de que somos pacificadores, está hablando del cese de hostilidades entre el hombre y Dios. Porque esa fue la paz que Él vino a establecer. Amén. No deje que le engañen, por favor. Escriba esto en su bosquejo, por favor. La palabra paz en el Antiguo Testamento, que es la palabra shalom, nos habla de integridad, nos habla de bienestar. Y muy bien puede ser traducida con la palabra salvación. Incluye un pasaje bíblico ahí que quizás no está muy conectado con lo que estamos hablando, pero es un pasaje extraordinario. Es la promesa de Dios que dice: tú guardarás en completa paz, completa, absoluta paz, aquel aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por otro lado, la Escritura enseña que los que hacen la paz son los que de todo corazón buscan la paz entre el hombre y Dios. Y los que buscan la paz entre el hombre y Dios, escucha que es importante, we're going somewhere, simplemente son personas que buscan la salvación de otros. Si usted está buscando que haya paz entre su mamá y Dios, entre sus hijos y Dios, entre sus vecinos y Dios, entre sus tíos y Dios, usted lo que está buscando es la salvación de esas personas. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, podemos inferir que lo que está tras bastidores en lo que Cristo dice en cuanto a los pacificadores es el hecho de que este asunto que se menciona en las iglesias, en algunas iglesias, que se conoce como evangelismo, asunto es que el evangelismo no es algo opcional, sino que es parte integral de ser cristiano. Si yo soy cristiano, yo tengo que estar envuelto en evangelismo. No puedo pensar que esa es una tarea, una labor que ha sido designada para algunas personas que tienen unos dones en particular, o para los pastores, o para algún grupo específico de personas dentro de la iglesia que están dentro del ministerio de evangelismo. ¿Me explico? Los que hacen la paz son llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Sígame, por favor. Y dado el caso que todos los cristianos son hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Puede ser una persona que no sea cristiana hija de Dios? No. ¿Puede ser un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo no hijo de Dios? No. Dado el caso que todos los cristianos son hijos de Dios, se espera que todo cristiano entonces comparta en la obra de hacer la paz entre el hombre y Dios. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Si yo soy hijo de Dios, pues definitivamente yo soy llamado a ser un pacificador. Y un pacificador es una persona que busca en la forma de contribuir a que acontezca esa paz entre Dios y el hombre. Y eso es lo que usted y yo conocemos como evangelismo. ¿Cuál es el punto, pastor? El punto es que todos tenemos la responsabilidad de vivir vidas y de hablar palabras que contribuyan a la conversión de otras personas. Que eso debe estar en la mente nuestra y que debemos ser intencionales en eso.
Uno de mis pasajes favoritos al comienzo, cuando Dios me llamó al ministerio, el primer ministerio del cual yo participé era un ministerio de evangelismo. Brother John me preparó un brochure muy bonito y esa cuestión. Y en la portada estaba una foto mía ahí con una chaqueta ahí bien serio, toda esa cuestión. Y había un pasaje bíblico y el pasaje bíblico que yo decidí poner ahí es este, Romanos capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice? A griegos y a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Tengo una deuda. ¿Cuál deuda? ¿Le debo yo? No, yo no le debo dinero a nadie. Lo que le debo es la deuda de que alguien me dio el evangelio. Alguien me ayudó, me condujo y me dijo, este es el medio de poder estar en paz con Dios. Right? Y todo verdadero hijo de Dios es pacificador. Todo verdadero hijo de Dios tiene como prioridad ayudar a otros a que establezcan la paz con Dios. Pacificadores, envueltos en la obra del evangelismo. Now, del mismo modo, también todos somos llamados a buscar la paz entre nosotros dentro del compañerismo de la iglesia. Bienaventurados los pacificadores porque verán a Dios. ¿Sabes lo que dice? Right? Yes. Como pastores, puedo añadir sin temor a equivocarme, una de las cosas que hemos sido llamados a hacer es mantener la paz dentro de la iglesia. Mantener la paz dentro de la iglesia es algo que pudiese parecer fácil a los ojos de cualquier persona, pero es algo sumamente desafiante. Escriba esto en su bosquejo, por favor. Muchas iglesias se destruyen porque los líderes y los miembros, subraye esas dos palabras, líderes y miembros, no consideran su rol de pacificadores que son, porque si son parte de una iglesia y verdaderamente son cristianos, son pacificadores porque son hijos de Dios. Amén, amén. No consideran su rol de pacificadores como algo apropiado para ellos. Lo mío es predicar, lo tuyo es cantar, lo de él es tocar los instrumentos. Right? Lo del hermano aquel otro es cuando se hacen los fellowship, preparar la comida y hacer esta cuestión. Right? Se entiende, pero no es bíblico. ¿Okay? Nosotros tenemos que ser altamente cuidadosos, repito lo mismo nuevamente, al momento de considerar nuestro rol como pacificadores y nunca pensar que no es algo apropiado para mí. Eso, pues yo no puedo hacer eso. Eso no, o sea, okay. That's not what I'm called to do. Hay una advertencia seria sobre el particular, y aquí habla del contexto de la estabilidad y la salud, la paz. Hay salud física, salud racional, paz espiritual y todas esas cosas dentro del contexto de la iglesia. Y en 1 Corintios 1:17 es un pasaje bíblico que póngale un asterisco por ahí porque es bien importante. Mucha gente se olvida de esta advertencia que Dios nos da aquí en 1 Corintios 1:17. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, by the way, no está hablando de estas 4 paredes. Si alguno destruye el templo de Dios, le hace daño, perjudica, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, subrayo lo que dice después, el cual sois vosotros, santo es. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Así que Pablo está hablando de gente para quienes, escuche, ¿quiénes son? Las personas, nuevamente, que no les interesa y en sus acciones, decisiones, prioridades, reacciones o lo que sea, destruyen, le hacen daño al reino de Dios. Pablo está hablando de gente para quienes su propia opinión y su propia sabiduría son mucho más importantes que la voluntad de Dios. Su propia opinión y su propia sabiduría
son más importantes que la voluntad de Dios, que es de que paz y armonía reinen en su pueblo. Serious business. Por eso le señalé al principio de que probablemente la forma en que vamos a atender estos pasajes bíblicos, quizás usted en el pasado no lo ha considerado de esa forma. Somos pacificadores, buscamos la paz entre Dios y otras personas, pero somos pacificadores también en el sentido que nos preocupamos de la paz en el contexto del compañerismo de la iglesia de Dios. Y si yo voy a estar preparado, ocupado, lo mío es mantener mi opinión, pero yo pienso esto es lo que yo creo. Right? Y mi sabiduría, tú sabes, por encima de la voluntad de Dios, pues entonces yo no voy a hacer nada de bien, lo que voy a hacer es perjudicar el cuerpo de Cristo. Porque la voluntad de Dios en cuanto al cuerpo de Cristo es que haya paz, que haya armonía, que la paz y la armonía reinen en su pueblo. Desde luego, hay ocasiones en que el error de algunos precisa ser arrancado. Hay momentos en que cuando eso sucede, los siervos de Dios necesitan pararse firmes para defender la verdad del Evangelio. ¿Alguien dice amén, aleluya? Creo que sí. No es necesariamente, aunque pudiera ser con argumentos teológicos, doctrinales, sino con decisiones correctas, right? Que sean cónsonas con lo que la palabra de Dios enseña. Escriba esto en sus notas, ¿ok? Esto es triste, pero es una realidad. Dios permita que eso pues cale profundo en el corazón de cada uno de nosotros. Problema que tenemos, empezando por mí. Somos lentos, bien lentos, en aprender que somos una familia y que la voluntad de nuestro Padre es que vivamos juntos en armonía. We're slow to learn that. Muchas veces toma una enfermedad terminal donde personas que por años yo no le pasaba por el lado y no saludaba y las miraba por encima del hombro, ahora son personas que por el amor de Dios me atienden cuando familiares míos no quieren saber de mí. Pablo en el Nuevo Testamento utiliza dos imágenes para enfatizar la enseñanza de Cristo. Esta enseñanza, nuevamente, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, por favor. Muy interesante esta imagen que Pablo utiliza. Dice ahí en Colosenses 3, 15. Y la paz de Dios, pacificadores, tranquilo, vamos. Todos tranquila. Y la paz de Dios gobierne. Escriba por algún lado, árbitro, referí. Porque en el griego es de eso que está hablando. Gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados, a la paz de Dios fuiste llamados, a la cual asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Así que Pablo está diciendo que la paz de Dios es como un árbitro, un referí que sopla el silbato cuando alguna acción que se aleja del parámetro que Dios ha establecido es efectuada. Pablo está diciendo que como Dios nos ha llamado a paz, por lo tanto, Dios nos llamó a paz. Amén. A paz hemos sido llamados. Dios nos llamó a paz. Por lo tanto, la paz, la armonía, el bienestar del compañerismo en la iglesia debe tener nuestra prioridad. Amén. Bienestar, compañerismo, comunión en la iglesia, armonía, debe tener nuestra prioridad.
Now, para que eso suceda, pues usted y yo vamos a tener que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Usted y yo somos llamados a subordinar, poner por debajo nuestra voluntad. Somos llamados a subordinar, poner por debajo nuestras posiciones. Bueno, yo tengo tal posición, yo tengo tal otra posición, y yo soy de tal declaración, yo soy de tal... El pastor Marcel y yo no tenemos espacio o tiempo para esa historia, ¿right? Muchas personas nos escriben, nos llaman, y de cuál pronunciamiento y de cuál... ni siquiera tratamos de contestar, porque tratar de contestar implicaría que nos vamos a tener que meter dentro de una argumentación que nos va a robar el tiempo que podemos utilizar en cosas más constructivas. All right. Ok. So, somos llamados a subordinar nuestra voluntad para que pueda haber paz, armonía y bienestar en el compañerismo de la iglesia. Somos llamados a subordinar nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Subordinar nuestras posiciones, mías, no las posiciones de Dios. Y subordinar sobre todo nuestros deseos naturales ante la paz que fuimos llamados a mantener en la comunión de la iglesia. Fuimos llamados a mantener comunión en la iglesia y mis posiciones, mis preferencias personales, todas esas cosas necesitan ser subordinadas ante esa paz. Tristemente hay algunas personas que nunca hacen eso. Hay personas que parece que no les importa o que no conocen la forma en que Cristo oró para que la iglesia se mantuviese unida. Amén. Cristo oró para que esta iglesia se mantuviese unida. Cristo oró para que la iglesia en sus pasos por 25 años que ha estado constituida se mantenga unida. Juan capítulo 17, 20-21, me parece que está en la pantalla, no está en sus notas, pero está en la pantalla. Pero ruego solamente, este es Cristo haciendo esta oración clásica en Juan 17, pero no ruego solamente por esto, los que estaban delante de él en ese momento, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, porque el evangelio, el hacer la paz se iba a ir pasando de generación en generación, hasta que llegara a nosotros, los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que todo el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, en Efesios 4, Pablo utiliza otra imagen en el contexto de instar la iglesia. Pablo está instando a la iglesia a que sean gente humilde. Lo está instando a que tengan dominio propio. Humildad y dominio propio, that's a good combination. Gente humilde que pueden controlarse a sí mismos, that's a plus for the life of a church. Pero Pablo añade algo más. En Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice: yo pues, preso en el Señor, o por causa del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. Hay un estilo de vida que va cogido de la mano con la vida nueva que tienes ahora. No puedo tener vida nueva y mantenerme con el estilo de vida que tenía anteriormente, como si no tuviera una cosa que ver con la otra. No puedo seguir reaccionando como reaccionaba anteriormente. No puedo utilizar las mismas palabras que utilizaba anteriormente. Quizá ya no utilice las palabras obscenas que utilizaba anteriormente, pero continúo utilizando las mismas palabras hirientes que usaba anteriormente. Lo que hablo en este momento de admonition, la advertencia que el Espíritu Santo por años me ha estado haciendo. Amén. No estoy hablando desde una plataforma de que yo estoy acá arriba en esto y ustedes están allá abajo, sino es una realidad que ha sido parte de mi vida. Pues ya no utilizo las palabras obscenas que utilizaba anteriormente, pero puedo utilizar otras palabras que son igual de ofensivas y que disgustan a Dios, quizás en mayor proporción. Pero eso no está en mis notas, así que perdónenme.
por favor. Os ruego, nuevamente Pablo dice, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el versículo 4, 3, que es el clave, procurando mantener la unidad de la iglesia en el vínculo de paz. Sí, que la unidad de la iglesia se puede mantener utilizando lo que Pablo llama el vínculo, de bond en inglés, de paz. Así que la paz de Dios, este vínculo de paz, es como un cordón que nos amarra y nos mantiene juntos. Interesante porque por naturaleza o por instinto, los seres humanos nunca actúan como un cuerpo. Tendemos a ser, ¿sabes?, unas islas aparte, cada cual en su propia cosa. Ese es mi país, cada cual jala para lo suyo, ¿verdad? Lo que Pablo nos sugiere aquí en Efesios 4, versículos del 1 al 3, es que la paz de Dios nos capacita para hacer eso, right? Para actuar como un cuerpo, para estar juntos como un cuerpo. John Owens, pastor que nosotros respetamos, hemos estado estudiando en los últimos años un par de sus libritos, tiene una ilustración muy simple, vivió hace 300 años atrás, algo muy simple que la gente de aquel entonces podía entender. Yo no sé si ustedes lo podrán entender, pero vamos a ver cómo sale. Right? Trata de ilustrar el concepto que yo estoy tratando de comunicar de esta forma. Dice, imagínese a un hombre recogiendo madera para una chimenea y se encuentra en el patio por donde esté buscando, ¿verdad?, con muchas ramas, pero estas ramas son de muchas formas y de muchos tamaños distintos. Algunas ramas son largas, otras son delgadas, otras son derechas, mientras que otras son cortas, son gruesas y son torcidas. Lo que Owen dice es que el hombre las amarra juntas con una soga, en un paquete, en un manojo o un ramillete y las puede cargar fácilmente. Aunque unas son largas, delgadas y derechas y otras son cortas, gruesas y torcidas. Pero con una soga alrededor se pueden amarrar y se pueden cargar sin mucho problema. Algunos de ustedes quizás han hecho eso, han experimentado eso en su vida. Precisamente eso es lo que Dios hace con la iglesia, que es un cuerpo muy diverso. Con el vínculo de paz nos mantiene unidos en el camino a nuestro verdadero hogar, gloria a Cristo. Y cuando alguien, por razones carnales, corta ese vínculo de paz, el recordatorio para nosotros es que está cortando el vínculo que Cristo personalmente ha atado. Otra vez, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Cristo es ese vínculo. ¿Está usted buscando la paz en el cuerpo de Cristo? Y la tercera pregunta y terminamos. Ayúdame, Señor. ¿Cuál será el resultado de vivir conforme a estas bienaventuranzas? Versículos del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten. ¿Cuál es el resultado de vivir conforme a estas bienaventuranzas? No es aplauso, no es aprobación. El resultado es persecución. El resultado es insultos. El resultado es que digan toda clase de mal contra usted mintiendo. Ese es el resultado. De primera intención, la culminación, estos versículos del 10 al 12, es la culminación de la bienaventuranza. Ahí es que termina la bienaventuranza. Esa sección en Mateo capítulo 5. De primera intención, la culminación de la bienaventuranzas. Dichosos los que experimentan persecución. Esa es la culminación. Parece ser algo decepcionante, porque eso parece ser lo contrario de lo que la gente debía estar esperando. Déjeme ver si me puedo explicar sin tomarme mucho tiempo. En el mundo en que vivimos,
un mundo lleno de tanto odio, de tanta ambición, de tanto egocentrismo, de tanta vanagloria, de tantos conflictos, de tanto abuso, de tanta indiferencia. Me parece a mí, yo no soy muy inteligente que digamos, sin lugar a dudas, lo que este mundo necesita, un mundo con que se describe de esa forma, son hombres y mujeres que sean pobres en espíritu, gente que cuando pequen se lamenten de su pecado, gente que sean humildes porque conocen la verdad acerca de sí mismos y se dan cuenta de lo mal que están, hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia, hombres y mujeres que sean misericordiosos, hombres y mujeres que tengan deseos de tener un corazón puro, un corazón limpio, hombres y mujeres que sean perseguidores de la paz verdadera y la paz esencial, que es la paz con Dios, más que ninguna otra cosa. Podría esperarse que el mundo recibiese ese tipo de personas con los brazos abiertos. ¿Cuántos me entienden? Pero la realidad es que cuando el mundo se encuentra con un cristiano genuino, no con alguien que viene a una iglesia, sino cuando alguien se encuentra con un cristiano genuino donde la prescripción del estilo de vida que debe tener conforme a Romanos capítulo 5, las bienaventuranzas estas que estamos considerando, cuando alguien se encuentra con ese tipo de persona, ¿verdad?, que refleja lo que Cristo está diciendo, el mundo lo rechaza abiertamente. ¿Por qué el mundo lo rechaza abiertamente? Porque el mundo está en rebelión contra Dios, como estábamos usted y yo antes de Cristo. Amén. Y además de eso, Cristo dijo que si a Él lo persiguieron, nosotros íbamos a experimentar lo mismo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entienda por favor que mientras más usted insista en seguir esta prescripción y pedirle a Dios que lo capacite, que le ayude, confiese su pecado, reconozca la misericordia, conviértase en una persona misericordiosa, sea usted un pacificador, sea usted una persona que reconoce su pobreza espiritual, tenga usted más y más, pídale a Dios, Señor, crea en mí sed de tu justicia, hambre de tu justicia, porque tú prometes que tú vas a saciar esa justicia. Mientras más usted esas cosas sean una realidad en su vida, por lo que queremos comunicar en conclusión en esta tarde, es que usted no se siente esperar de que todo el mundo va a ser nice con usted. Juan 15, 18 dice, si el mundo os odia, Cristo hablando, sabed que a mí me han odiado antes que a vosotros. Escriba esto en sus notas, por favor, y mientras lo escriba, considere lo que ahí se dice. El cristiano verdadero, genuino, es perseguido por causa de la justicia, por su lealtad a Cristo. Subraya su lealtad a Cristo. El cristiano es perseguido por causa de la justicia, por su lealtad a Cristo. La verdadera lealtad, si usted es verdaderamente leal a Cristo conforme a la descripción que se da en el capítulo 5, versículos del 1 al 12 de Mateo, la verdadera lealtad causa fricción, choca con el corazón de aquellos que son leales a Cristo, que solo son leales a Cristo de la boca para afuera. Si en realidad usted está viviendo lo que Mateo capítulo 5 nos dice en esas bienaventuranzas, esa lealtad a Cristo que usted está ejemplificando por su vida, va a causar fricción en el corazón de aquellas personas que solamente son leales a Cristo
de la boca para afuera. La pregunta entonces que yo necesito hacerme al leer una afirmación como esa es, ¿en qué bando estoy yo? ¿Estoy en el bando de los que verdaderamente son leales a Cristo? ¿O simplemente soy parte del grupo de los que son leales a Cristo de la boca para afuera? El punto es que la lealtad a Cristo del cristiano genuino va a provocar algo. Si usted tiene una compañía y usted tiene trabajadores y uno de esos trabajadores es cristiano y ese trabajador es un cristiano que es leal a Cristo y esa lealtad a Cristo es conforme a lo que hemos descrito, ¿no? Ojalá no se pierda, por favor. Esa lealtad a Cristo es simplemente una vida que tiene una persona que tiene un estilo de vida que compagina con lo que Mateo capítulo 5 del 1 al 12 dice, ¿verdad? O sea, pobre en espíritu, hacedores de paz y todas estas cosas que hemos enseñado, ¿okay? Misericordioso y todo ese número de cosas. Usted tiene un empleado que es de esa forma, lo más probable es que usted va a estar contento porque tiene ese empleado. Pero yo someto a su consideración que es sumamente posible que la mayor parte de los otros empleados que están en esa misma compañía, que tienen que compartir diariamente con ese empleado que a usted le agrada tanto porque vive conforme a lo que la Escritura enseña que se debe vivir como seguidor de Jesucristo, los demás empleados no van a estar muy contentos con ese empleado. Amén. El punto es que la lealtad del cristiano genuino despierta la conciencia del inconverso. Al despertar la conciencia, le provoca la conciencia al inconverso, le da dos opciones. Ese inconverso, por el testimonio de esa persona, puede que desee seguir a Cristo o que quiera silenciar a Cristo. O sigo a Cristo o silencio a Cristo. Mayormente la forma de silenciar a Cristo es silenciando a sus siervos fieles. Como ya señalamos, la conversión y el evangelio inevitablemente produce un estilo de vida que es caracterizado por la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios demanda de nosotros que vivamos en integridad, sea en la casa, en integridad, sea en el trabajo, sea en el lugar de recreación, sea en la iglesia. Someto a su consideración que la integridad radical, simplemente seguir lo que Cristo dice en su palabra, desafía la indiferencia moral de este mundo y despierta la conciencia de la gente que está a nuestro alrededor. Y cuando la conciencia de la gente que está a nuestro alrededor es despertada por la integridad radical de alguien, esa integridad lo que provoca en esas personas normalmente es rabia, es irritación, es molestia y es odio. En el lugar de trabajo, escuche que estamos terminando, en el lugar de trabajo o en la reunión familiar, cuando empiezan a llegar los familiares para esas ocasiones especiales, Thanksgiving, Navidad, Día de las Madres, el cumpleaños de abuela, el cumpleaños de abuelo, que empiezan a llegar todos los tíos, todos los primos, toda esa gente, ¿right? En el lugar de trabajo o en la reunión familiar, cuando la integridad del creyente genuino se manifiesta, la rabia y el disgusto de muchos compañeros de trabajo y de muchos familiares sale a flote. Todo eso simplemente para clarificar cuál será el resultado de vivir conforme a las bienaventuranzas. Por lo tanto, usted y yo precisamos comprender la realidad de la persecución. Esto es parte de la vida nuestra. Mientras más nos parezcamos a Cristo, más persecución vamos a tener en esta vida. Puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, puede ser en el deporte.
Puede ser en mi casa, puede ser en cualquier lugar, ¿ok? Pero el comprender esa realidad de que mientras más me acerque a Cristo, me voy a más ser perseguido. La palabra dice, todos los que quieren vivir piadosamente van a experimentar persecución. No es nada nuevo lo que estoy diciendo. Pero el comprender esa realidad de la persecución es importante, pues porque el conocimiento, tener claro esa realidad, nos va a ayudar a continuar echando para adelante cuando venga el desaliento, la desilusión y el desengaño. Después de todo, usted y yo somos seguidores de un Salvador que fue crucificado. Y para nada debe extrañarnos de que tengamos que enfrentar pruebas de fuego. Primera de Pedro 4:12 dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Aren't you surprised with that? Por el contrario, debemos aprender a regocijarnos de ser tomados como dignos de sufrir por la causa de Cristo. Regocijarnos de ser tomados como dignos de sufrir por la iglesia de Cristo. Regocijarnos por ser tomados como dignos de sufrir por la palabra de Dios. Hechos 5:41 dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ese nombre es el nombre que está por encima de todo nombre. Es el nombre ante el cual eventualmente toda lengua se habrá de doblar, se habrá de arrodillar y toda persona, toda rodilla se habrá de doblar y toda lengua habrá de confesar que Jesucristo es el Señor. God is good all the time. En la próxima ocasión vamos a continuar con esta enseñanza.